Espero que estén muy bien. Me da un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta sesión del webinar de liderazgo a ganarle al COVID. Muchas gracias por atender esta reunión. Estoy seguro que de aquí vamos a obtener conceptos y acciones de valor agregado para ti y para tu empresa. Mi nombre es Alejandro Jardines y me da un gusto enorme ver que cada vez hay más y más personas que están llegando a estas sesiones de a ganarle al COVID. Muchas gracias por tu tolerancia, porque la semana pasada tuvimos que suspender un poco las actividades, se complicaron ahí las agendas con unos clientes, pero pues bueno, ya estamos nuevamente aquí esperando brindarte este valor agregado que nos comprometimos a hacerlo para que juntos, gracias a la productividad de nuestras empresas, podamos ganarle a esa crisis que esta pandemia nos ha traído. Además de la crisis de salud, pues bueno, la crisis económica que ello conllevó, está en nuestras manos, está en nuestro actuar, en nuestro decidir, que salgamos adelante de esto. Y bueno, pues aquí te ponemos a tu disposición algún material, algunos conceptos, algunos consejos que seguramente te servirán para salir adelante de esto. Recordando un poco qué nos trae aquí, voy a compartirles mi pantalla. Pido por ahí un poquito de tolerancia en lo que lo hago. Venga, ahí mero. Ya están viendo mi pantalla. Pues bueno, recordando el alcance de estos webinars, hay 3 grandes temas. Esta semana estamos viendo el tercero, pero recordando el primero, hablábamos de las características de un líder. Y ese concepto que nos mostraban nuestros panelistas, si lo recordamos, era esa cebolla en la cual están, digamos, el núcleo de las características del líder. Cuáles son sus creencias, cuáles son sus pasiones, cómo lo refleja, cuáles son las actitudes que presenta o debe presentar el líder. Si no nos pudiste acompañar en esa sesión, recuerda que todas y cada una de estas sesiones están en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, es gratis. Estamos como Turning Consulting Group y ahí vas a ver un gran banco de videos y de material que hemos subido a lo largo de estos webinars y de otras sesiones que hemos tenido en el pasado, con información valiosa que estoy seguro te va a dar valor agregado para ti y para tu empresa. En segundo lugar, los panelistas nos hablaban acerca de la importancia que tiene la motivación. ¿Qué es motivar? Porque por ahí bien nos lo aclaraban, no era solo animar, echar porras y dar premios, sino más bien es encauzar la actividad de nuestro equipo hacia el objetivo que la organización necesite y que ese objetivo traiga también, por consecuencia, ganancias tanto para nuestro colaborador como para la empresa y para nosotros mismos, es decir, que sea un objetivo global. Y por último, el tema que hoy nos tiene, hoy en día, es resolución de problemas y conflictos personales y laborales. Bueno, que es un tema súper interesante que seguramente en muchas organizaciones se presenta este tipo de circunstancias. Y pues para ello nos van a dar algunos consejos el día de hoy y el próximo viernes, este próximo viernes 26, tendremos una mesa redonda de discusión para hablar acerca de este tema en particular. Para ello, pues bueno, quiero también pues darle la bienvenida a nuestros panelistas ya conocidos, el ingeniero Juan Antonio Andrade, que como bien saben es autor de 2 libros de liderazgo, ha trabajado por una buena cantidad de años como líder de empresa. Él estuvo a cargo de las operaciones a nivel nacional de JEP, que es la embotelladora de Pepsi en la República Mexicana, teniendo a su cargo pues un poquito más de 12,000 personas, por ahí también alrededor de 46 plantas de producción, un poco más de 156 sedis.
y bueno, pues 12,000 colaboradores que estaban bajo su responsabilidad. También nos acompaña Alvin Train, quien él ha tenido experiencias en diversos países del globo. Ha estado en Brasil, en España, en Irlanda, en México, prácticamente en toda Latinoamérica como responsable de las operaciones, tomando la vicepresidencia de operaciones de PepsiCo en su negocio de bebidas, a quien les doy la más cordial bienvenida. Juan Antonio, Alvin, muchas gracias por enlazarse con nosotros. Es un gusto estar con ustedes aquí. No, gracias y buen día. Gracias. Y también darle la bienvenida a Manuel Jardines, nuestro director general y fundador de Turning, quien, como le hemos comentado, tiene una amplia experiencia en la adaptación de metodologías de eficiencia operativa, de estrategia de negocio, colaborador para la instauración del Premio Nuevo León a la Calidad, del Premio Nacional a la Calidad. Y bueno, un poquito más de 25 años de experiencia como consultor en materia de eficiencia operativa. Manuel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alex. Buenos días. Buenos días. Pues bueno, me complace en pasarles la pantalla. Por aquí te voy a dar controles, Manuel, para que pues comencemos con el tema. Yo creo que estamos todos los participantes esperando con ansias este tema tan interesante. Por ahí ya te pasé la pantalla. Y nosotros también con muchas ganas de compartir con todos nuestro material y nuestra experiencia, que la ponemos totalmente a las órdenes de cada uno de los participantes que, como bien lo mencionas, pues han estado confluyendo en estos webinars. Juan Antonio, Alvin, buenos días, ¿cómo están? Días, muy buenos días, Gracias, muy bien. Manuel, buenos días. Hoy más que nunca traigo ganas de exponer, así es que aguanten por favor la aguardientosa voz. Adelante, Manuel. Hoy por hoy el tema que nos ocupa es la resolución de problemas y conflictos. Dada que estas también tienen dos escenarios, que es el conflicto a manera personal y el conflicto laboral, que en un momento dado. Ahora, la pregunta interesante para nuestros participantes es si ya tienen bien identificado cuáles son los problemas de liderazgo que están provocando esa pérdida de productividad en tu empresa. Si no, pon mucha atención, porque el día de hoy vamos a ver muchos aspectos que deberías de estar tomando en cuenta tú, tus coequiperos, tus jefes, etcétera, porque es bien común, también muy humano, el que se puedan dar encontronazos que desembocan en problemas, en conflictos, pero al final de la fiesta, la productividad es la que viene pagando todos los platos rotos, e inclusive, ¿por qué no decirlo? Desafortunadamente ha desembocado también en el cierre de empresas. A ese nivel estaríamos. Entonces, el día de hoy queremos compartirte este objetivo: ayudar a identificar y a resolver problemas laborales y personales por ineficiencias en el ejercicio del liderazgo. Y en esto quisiéramos que fueras tomando nota, que fueras escribiendo por ahí tus inquietudes, tus problemas, tus dudas, y haznoslas llegar. Al final te vamos a compartir por ahí una paginita donde nos puedes hacer llegar tus preguntas para incluirlas en la mesa redonda del próximo viernes, o bien
en la de la próxima semana, que va a ser ya el envoltorio, por llamarle de alguna manera, de los 3 temas que vimos en la trilogía. Entonces, anotar, a tomar tu lápiz, tu pluma y vamos a empezar. El tema lo vamos a cubrir viendo 3 subtemas. Los fundamentos que conllevan a este tema, la parte del conflicto y cómo resolverlo, y cuáles son algunos problemas muy comunes en la relación liderazgo-productividad que estamos enfrentando. Y entrando en materia, pues primeramente, ¿a qué le estamos llamando conflicto? ¿Sí? ¿Qué es un conflicto? Y aquí tenemos que distinguir, aunque a veces hemos utilizado nuestro lenguaje de una manera no tan eficaz, debemos de tener mucho cuidado en distinguir cuando estamos hablando de una confrontación, ¿sí? Que es nada menos que la concientización que estamos teniendo del problema o de algún estado de excepción que estamos viviendo en nuestra vida y que busca una solución, una resolución. Sin embargo, siempre está orientada a la propia solución del problema, ¿sí? Una confrontación, una discusión, y a veces la confrontación, la palabra confrontación la hemos utilizado como si fuera un pleito, como si fuera una situación que no es eso. Realmente una confrontación se distingue del conflicto porque la confrontación no se sale de los límites de la cordura, ¿sí? A contrario de lo que es el conflicto, ahí ya se pierden los estribos, se pierde el enfoque del problema y entonces ahora el estado de excepción o el problema que estamos abordando como que lo pasamos a segundo plano y traemos a primer plano una diferencia personal o colectiva y entonces ya perdimos la objetividad. Ahí ya existe un conflicto. Juan Antonio. Manuel, qué interesante tú. Bueno, primero, gracias por la oportunidad de volver a participar. No, hombre, encantado. Y quiero dejar claro algo trascendente de inicio en este tema que nos lleva esta mañana, ¿sí? Mi primer punto a señalar es que un problema nace en que mucha gente le da a confrontación un sentido negativo. Correcto. ¿Sí? Y la verdad, confrontar no tiene un sentido negativo. ¿Sí? Yo también. Y si no fuera clara la aclaración en el sentido de confrontar, tú mencionas algo trascendente, ¿sí? El entender la objetividad para la aclaración entre conflicto y confrontación. Y la objetividad, por definición, expresa la realidad tal cual es, ¿sí? Y un conflicto no la presenta esa realidad. Y una confrontación sí. Ahí es donde se le da el valor a confrontar, ¿sí? Y cualidades que debemos de tener en cuenta para la conciencia del problema en el estado de excepción que nos lleva para buscar la solución. Completamente. Alvin. Sí, no, exactamente. Sí, el confrontar es crítico. El confrontar un problema es el primer paso en la resolución de un problema. Pero es decir, nosotros humanos tenemos mucha dificultad en separar confrontación de la personalización de la confrontación. Es decir, yo tuve un jefe en una época que en reuniones, cuando alguien estaba presentando algo que él no consideraba que fuera muy inteligente, lo expresaba. Se ganó muchos amigos así. Pero siempre buscaba clarificar que estaba confrontando lo que se estaba hablando, no la persona que estaba hablando. Tenemos que separar estas cosas muy bien. Sí. De hecho, yo creo que ambos van a estar de acuerdo conmigo y yo creo que nuestros participantes al igual.
en muchas ocasiones, por sacarle la vuelta a la confrontación, entramos al conflicto, porque no tenemos la madurez de poder, ahora sí, en el buen sentido, discutir una diferencia de opiniones o de perspectiva. Y entonces, mira, no, mejor para no discutir, entonces voy a aceptar. Y entonces caemos en el error y caemos en el conflicto porque, pues, la famosa expresión, te lo dije. Pues, ¿cuándo lo dijiste si ni siquiera lo pudimos confrontar? Sí, por eso, Manuel, dicen que chismerío y política es la confrontación del cobarde. Exactamente. Se hace todo en el paño de fondo. Exactamente. Y entonces dices, no, eso te va a llevar realmente al conflicto. Y ahora, para encerrar el concepto y diferenciar muy bien entre la confrontación y el conflicto, tenemos que ver dónde está el enfoque, dónde está el foco. En una confrontación, el foco está en el problema y en los hechos, no en las personas. No en la... aun cuando sean las personas las que están ejecutando el hecho, no es la persona el problema, ¿sí? Y entonces, cuando eso sucede, empieza a elevarse la madurez. Cuando eso se pierde y pasamos el foco en lugar de a los hechos y al problema y lo trasladamos a las personas, empiezan los conflictos, ¿sí? Juan Antonio. Sí, mira, yo quiero comentarles que a mí me dio mucha utilidad cuando me tocó vivir esta situación. Lo primero que podía vivir es de que la gente se declaraba no culpable. Segundo punto, la gente señalaba quién era el culpable, ¿sí? Fue trascendente a mi equipo de trabajo el educarlos, por ponerles ese calificativo, perdón, a que lo primero que teníamos de lo que hablar era del hecho. A ver, señores, ¿qué pasó? ¿Sí? Correcto. Digo, con la verdad, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? Y ante el hecho, ya podíamos empezar a confrontar. Porque le das objetividad, ¿a poco no? Absolutamente. Claro, pero evitábamos el caer en situaciones personales. O sea, yo creo que todo mundo ha vivido que ante un hecho te sientas y antes de preguntar, yo no fui culpable. Segundo punto. Es correcto. Teníamos un refrán en Pepsi que decía, resolvimos el problema, encontramos al culpable. En alguna ocasión por ahí en Puebla, con nuestros grandes amigos fabricantes de frenos, les decía yo, a ver, muchachos, ya no busquemos al culpable. Yo les presto mi nombre y lo mismo hago con todos los participantes. Les presto mi nombre, hagan con él lo que gusten. Échenle la culpa de todo lo malo que haya sucedido. Pero una vez que ya supieron que Manuel Jardines fue el culpable, ahora sí pónganse a resolver el problema, por favor. ¿Sí? Porque la verdad se pasa más tiempo y se gasta más recurso, tiempo, dinero, etcétera, en encontrar quién tuvo la culpa que en resolver el propio problema. Entonces, ahora, ¿de dónde nace? ¿Sí? ¿Cuáles son de las principales fuentes que provocan los conflictos? De ahí nace una situación de equilibrio que en un momento dado estamos buscando. Pero en esa búsqueda perdemos esa objetividad a la hora de que podemos irnos por dos caminos. El primer camino es el correcto, ¿sí? Ahora nombrado meritocracia, ¿sí? Que es un reconocimiento de que el crecimiento de la persona va a estar en función de los resultados que obtenga, ¿sí? Que esto nos conlleva al concepto de equidad, ¿sí? Vamos a darle a cada quien lo que le corresponde en función
de sus méritos, de su trabajo, de sus resultados. Es un tratamiento, como lo dice aquí la Filmina, coherente, respetuoso, transparente, apegado a criterios, apegado a objetivos muy claramente establecidos con antelación, porque también cuando quieres ir adecuando y quieres ir improvisando en el camino los objetivos de acuerdo al comportamiento del grupo, entonces se empieza a perder esta situación de equidad y empezamos a buscar otro camino que es la igualdad, ¿sí? Y otra vez, parece nada más una clase de español, pero no lo es. Son conceptos que deben de estar perfectamente diferenciados y perfectamente separados, porque la igualdad es un tratamiento igual para todos, independientemente de lo que haya hecho el cuatito. Entonces, como en la secundaria, ¿no? Juan Antonio, ahí me anotas, por favor, en el equipo. Pues sí te anoto, ¿verdad? Pero pues tu colaboración, Manuel, a lo mejor fue nula, ¿sí? Y si el equipo salió muy bien, pues les voy a decir gracias, pero si salió mal, hasta reclamo. Oye, qué bárbaros, pues no se esforzaron, sacamos un 7 y no pasamos el examen, ¿no? Dices, oye, Manuel, bueno, pues me anotaron, ¿no? Deberíamos de tener la misma calificación todos. Esto, con mucha regularidad, desemboca en conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no podemos estar obteniendo lo mismo con una diferenciación en la circunstancia, ¿sí? Tenemos que trabajar ahí. Y el líder es quien cuida esa situación de equidad o el camino de la igualdad. Juan Antonio. ¿Cómo cuida el líder esa congruencia entre equidad y meritocracia? Déjenme señalar primero que desde mi punto de vista, la meritocracia es una consecuencia de la equidad. Correcto. ¿Sí? Partiendo de que la meritocracia es el mérito, ¿sí?, a la valoración de alguien en una sana competencia. Conclusión, vas a poderle dar a cada uno lo que merece y no vas a caer en el concepto de igualdad. Pero más allá de eso, sí, como subpunto a esto, yo en mi carrera he tenido que aprender la diferencia entre esfuerzo y resultado. Ah, claro. Me encontré en situaciones donde con mucho esfuerzo, con mucho sufrimiento, aún no conseguí el resultado. Y reclamé que no se me estaba reconociendo el esfuerzo que estaba haciendo. Y con toda razón me dijeron, cuando tengas el resultado, volvemos a hablar. Es correcto. Y el trabajo del líder, has de estar de acuerdo conmigo, Alvin, es establecer con claridad cuál es el resultado del trabajo, de la fase o del trabajo completo de un proyecto, por poner un ejemplo, ¿no? Absolutamente, por eso los objetivos establecidos son tan importantes. Exacto, y las propias metas, a veces ahí hasta escriben libros para diferenciar la palabra entre objetivo y meta. Les digo, miren, pónganle como quieran, nada más sepan que cada fase tiene un final y el proyecto completo tiene otro. Y si a uno le llamas meta y al otro objetivo o viceversa, ya no desperdiciemos tiempo y vamos por ello, ¿no? Por ejemplo, en la agricultura, ¿sí? Si lo dividimos en 4 o 5 fases, vamos a preparar la tierra, fase 1, vamos a sembrar, fase 2, vamos a cultivar, fase 3, vamos a regar, fase 4 y vamos a cosechar, fase 5. Si lo que estás esperando es la cosecha desde la fase 1, pues nunca vas a reconocer el trabajo que se hizo y nadie lo va a querer hacer. Sí. Entonces tengo que decirles, a ver, preparar la tierra lleva este tiempo, lleva estos recursos, lleva esta calidad, etcétera, y te puedo reconocer
ese semi-resultado, esa meta. Pero vamos hasta obtener la cosecha final. Entonces, pues ese es fase 1. Es como si quisiéramos, como actualmente lo estamos haciendo, ya hacerles hasta una fiesta de graduación a los bebés de kinder, ¿no? De kindergarten. Dices, oye, espérame, pues si no se ha graduado de nada, apenas terminó su madurez motora gruesa y fina, ¿no? Entonces dices, bueno, tengamos mucho cuidado con ello. Y esto es un cuidado que debe de tener el líder. Porque si no, ¿qué sentiste, Alvin? Pues Sí, frustración, ¿a poco no? claro que sí. Claro que sí. Es decir, yo estaba armando un conflicto ya a estas alturas. Claro, claro, porque te sientes no valorado, te sientes despreciado, etcétera. Y ahorita vamos a entrar más a fondo con Pero esos. una vez que entendí el concepto, ahí sí. Ahora sí dices. Ahí supe cómo hacerlo. Exactamente. Esa objetividad, esa claridad me lleva o me regresa a la equidad. Y empezamos ahora sí a trabajar con la meritocracia. Así es. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en una ineficiencia de esto? De este aspecto en el liderazgo. Pues va a empezar a nacer una necesidad que históricamente ha sucedido con los grupos, con los grupos de personas, con las empresas, etcétera. Empiezas a buscar una representación laboral diferente al líder que me tenía que llevar hacia la productividad y que me tenía que llevar al éxito y a generar una fuente de sustento perdurable y sana para mi familia, etcétera. Pero al ver que hay debilidad en esa parte, empieza la necesidad de una representación laboral externa, ¿sí? Al liderazgo, no externa necesariamente a la organización. A veces hasta esos lugares llega. Entonces, empiezan a presentarse síntomas, como bien lo mencionas, Alvin. Empiezas a tener sentimientos de inequidad, empiezas a tener sentimientos de falta de atención, de cargas de trabajo desbalanceadas, victimización del individuo, mal servicio al cliente, confusión en el personal porque pues hay un reclamo y no saben exactamente a quién acudir, etcétera. Estos síntomas obedecen a problemas, ¿sí? Esto, como su nombre lo indica, pues es lo que emerge de la superficie del agua, como en el iceberg, ¿sí? Pero lo que está abajo es un gran problema. Si estás detectando inequidad, sospecha de que el problema muy probablemente sea una falta de criterios establecidos, ¿sí? Como el ejemplo y vivencia que nos presenta Alvin, ¿sí? Si no estás teniendo atención de la gente, si está habiendo faltas de atención, se distrae, la gente empieza a estar distraída, etcétera, revisa las condiciones tanto físicas, humanas y laborales en las que se está desarrollando el trabajo, ¿sí? Y todo esto es labor tuya como líder o de los líderes de esa área. Juan Antonio. Mira, yo quiero puntualizar, anteponiendo más comentarios sobre este chart que está muy rico, es que un síntoma tú lo puedes percibir, pero también un síntoma te lo pueden hacer saber. Claro. En los dos casos, la acción es inmediata y se tiene que atender. Y tú vas a decir, bueno, pásame un consejo, cómo atiendo un síntoma que percibí o me hicieron saber, ¿sí? La atención es el apego. El apego, ¿sí? A las tareas descritas de un líder de las que hemos hablado ya en las sesiones anteriores, ¿no? El cumplimiento inmediato de las tareas, proporcionar dirección y visión, crear armonía,
reforzar compromisos y generar ideas, ¿sí? Valorar tus estándares, desarrollar a la gente, ¿sí? Es el apego a muchas de las tareas descritas como características de un líder, Manuel. Correcto. Y en muchas ocasiones estamos buscando que sea un tercero el que brinde esas situaciones, y entonces dices, ay caray, pues empieza otro problema. Por ejemplo, el tercero, falta de congruencia entre el recurso y la responsabilidad. Manuel, es duro ver a un supuesto líder o a un bien plantado jefe que ante un síntoma voltea la cara. Es correcto, es correcto. Es triste, ¿no? Pero nunca pasa de forma inmediata. Normalmente es un conjunto de cosas que, como un cáncer, va llevando a buscar apoyos externos. Sí, se va a ir filtrando la inconformidad, la incomodidad, en una plática primero, en un foro después, etcétera, hasta que ya llega el punto en el que estalla el conflicto, ¿no? Y llamas a un abogado. Exactamente. Todavía otra consecuencia peor, cuando sí percibes el síntoma y detectas el problema, dices que no es tu responsabilidad. Y si van al fondo de cada uno de los problemas, Juan Antonio, construyendo sobre tu comentario, por ejemplo, la falta de definición clara de tareas y responsabilidades, pues no me digas que no es tu trabajo, pues si tú estás definiendo tus procesos, estás definiendo los objetivos, estás trazando las metas, pues claro que sí es un problema y es un problema tuyo. Y pues ahora sí, la buena es que ya las detectaste, la mala es que apuntan hacia el líder. Y no va a haber, a menos de que tú lo permitas como líder, que haya una representación externa a tu liderazgo para resolver o terminar de conflictuar la situación. Absolutamente. El líder, perdón, Alvin. No, yo nada más iba a reforzar. El líder tiene que ser parte de su equipo y tiene que ser el abogado de su equipo. Él debe de ser fíjate qué expresión tan hermosa, ¿no? Él debe de ser el abogado de su equipo. Sin embargo, empezamos a encontrar desapego a su gente. Hasta la usamos como excusa. Jefe, es que mi gente no sabe, y es que mi gente no puede, y es que fulanito. Dices, oye, pues estás ahora sí que tú mismo echándote arena sobre ti mismo, ¿no? De tal manera, para eso debe de trabajar tan apegado que no debe de necesitar una representación externa a su propio liderazgo. ¿Sí? Alvin, perdón, te interrumpí. No, para este tipo de líder, entre comillas, teníamos un nombre que le llamábamos el ciclista. Se encurva hacia arriba y patea hacia abajo. Exacto. Entonces, dices, oye, no se vale, ¿no? No se vale porque la expectativa que la organización tiene de ti y de tu liderazgo es que tomes este problema o esta situación por los cuernos, te apegues a tu gente, conformes el equipo y lo hagas un equipo de alto desempeño, ¿sí? Ahora, aquí se cumple la siguiente situación. Una representación laboral fuerte, ¿sí? Sindical o no. Ahorita ni nos metamos si es un sindicato, si no es un sindicato. Vamos a hacerlo a un lado. Una representación laboral fuerte, activista, es debido a un liderazgo débil. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no encontré las respuestas para elevar mi nivel de vida, mi nivel de productividad, mi nivel de confort dentro de mi trabajo. Pero al ratito, como bien decía Juan Antonio, pues vamos a hablar también de tips, muy bien, o sea,
ok, encontramos el problema, pero bueno, ahora, Pero ¿cómo le hago, no? Tengo que salir de ahí. antes que vayamos a este punto, Manuel, una Sí. sola cosa más acerca de representación laboral. Al igual que un abogado, una representación laboral externa nunca va a tener los mismos objetivos que la organización. Pero desde luego, o Al sea, abogado le interesa que haya conflicto porque es su trabajo. ¿Okay? A claro. los sindicatos les interesa que haya conflicto porque es cuando más poder gana. Y con cualquier tipo de representación laboral va a funcionar de esa manera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de hacer un liderazgo fuerte, un liderazgo bien orientado, un liderazgo, como lo dijimos anteriormente, apegado a su gente, ¿sí? Porque aquí hay una situación, y Juan Antonio, te voy a hacer una pregunta, porque tú y yo colaboramos por allá en JEP, en sus inicios. Nuestra tarea era consolidar esta operación, etcétera. Y conviví mucho en tu oficina, que la tenías ubicada en la planta de Iztacalco, ¿sí? Sin embargo, por esos años en que yo estuve, que no fueron pocos, fueron alrededor de 3, 4 años, yo nunca conocí al representante sindical de tu planta o de esa planta en particular y de ninguna otra, perdón que lo diga, pero y perdón que te aviente ahorita aquí la pregunta así enfrente de todos, pero ¿por qué no lo conocí? Si convivimos muchísimo, o sea, nuestra labor fue titánica. Estuvimos trabajando hombro con hombro muy, muy fuertemente por periodos muy prolongados y no vi ni un conflicto ni conocí al líder sindical. ¿Me puedes platicar un poquito de eso? Y mira, te lo comentaría con en dos puntos. El primero, yo era segundo nivel en la compañía y era el único que, siendo corporativo, no tenía oficinas en el corporativo. Estaba donde estaba la acción. Por eso decidí mi oficina en una importante planta operativa, que era la planta de Iztacalco. Eso me hacía estar cerca, viviendo lo que pasaba, viendo lo que pasaba, escuchando lo que pasaba, ¿sí? Y pude siempre bien atender en un aparente rol acorde a mi propuesta de líder, porque yo sí podía influir en la gente, en su actitud, en su voluntad, podía hacer que ellos reaccionaran acorde a las directrices propuestas, siempre acorde y congruente entre sí y al plan estratégico de la compañía. ¿Qué sucedía? Que no había motivo aparente para que la representación sindical me demandara algo. ¿Sí? Porque escuchaba lo que la gente necesitaba, porque veía lo que la gente necesitaba. Y se atendía. Y eso conlleva a un ejercicio responsable de un rol, ¿no, Juan Antonio? Porque pues tú no eras el líder de esa planta, ¿sí? Tú eras el director de operaciones de las 40 y tantas plantas. Sin embargo, ese equipo guía y ese equipo de directores, tanto de área como de cada planta, iban haciendo su ejercicio de manera responsable y los ibas absorbiendo de tal manera que había claridad en los objetivos, había claridad en el qué hacer, y esto conlleva a dos cosas, señores. Uno, por un lado, es cierto que para poder hacer un ejercicio responsable del rol, pues necesitas darme la responsabilidad, ¿sí?
de tal manera que el líder se pueda comprometer a lograr resultados planteados en una función o en un rol en la que la organización se ve impactada con alta productividad. Y hablo de organización, no estoy hablando de los accionistas, no estoy hablando de los dueños, estoy hablando de la organización, porque esto es un círculo virtuoso, ¿sí? En donde todos somos parte de esa organización. Sin embargo, este compromiso a veces nada más tiene esta piernita y le falta otra que habla de la autoridad, ¿sí? Este binomio de responsabilidad-autoridad, en donde la autoridad es la capacidad de poder asignar recursos para ejercer una función o un rol en la organización. Si yo no lo tengo, es muy difícil que yo pueda cabalmente responder a esa responsabilidad que marcamos anteriormente. Y esto nos lleva a un punto importante, Juan Antonio. Manuel, déjame resaltar nada más muy profundamente lo que se puede decir sobre esto. O sea, responsabilidad y autoridad siempre van juntos, ¿sí? Y el manejarlas juntas es una actitud responsable, ¿sí? Cuando muchas veces damos la responsabilidad sin la autoridad, esa irresponsabilidad nos van a llevar a no cumplir con la tarea del rol. Así es correcto. Y esto Juan. Perdón, Alvin. Sí, pero es muy común ver que solo se enuncia la responsabilidad y se resguarda la autoridad. Es decir, hay que hacer hincapié, los dos tienen que venir juntos. Exacto. Claro. Error, Siempre. error. Cuando sacamos del binomio o minimizamos la autoridad, como bien lo comentas, Alvin, estamos cometiendo un error, estamos dejando de darle una palabra muy trilladita, pero poco llevada a cabo de manera cabal. Darle ese empoderamiento al líder, ¿sí? Y esto a su vez es una repercusión del líder de ese líder, porque al final de la fiesta somos una cadenita y le llamamos la famosa cadena de valor, en donde también tenemos que ir viendo el despliegue o el cascadeo del liderazgo que se tiene que ir ejerciendo para obtener los resultados buscados. De ahí que sean equipos muy diferenciados entre alta desempeño contra equipos, perdonando la mala expresión, equipos mediocres, en donde el liderazgo tiene muchísimo que ver, ¿sí? Con respecto a cómo engranar a esa masa de gente. Es que, Manuel, el engranar esa masa de gente lo percibe con una facilidad tremenda, ¿sí? Porque puede ser común o equívocamente una experiencia el que tú le digas a tu subordinado, es tu responsabilidad, pero es mi autoridad. La masa de gente ya se perdió. ¿Ya? Sí, o lo más coloquial, Juan, que dice, yo quiero que hagas eso, y los recursos que necesites ven pidiéndome y ya lo vamos a ver. Y lo vamos viendo, todavía Sí, ni siquiera dices, ven y pídelos y te los otorgo. Muy bien. Ahora, algunos ejemplos de conflicto de estas situaciones. Pues vas a empezar a percibir, la gente empieza a percibir favoritismo, ¿sí? A Manuel sí le das los recursos, Alvin, pero a Juan Antonio lo dejas sin recursos. No, pues es favoritismo con Manuel, ¿sí? O otro conflicto, cuando tenemos disparidad en la autoridad entre los pares.
es que el gerente de esta área, sí, el gerente de esta área, no, etcétera, empiezas a hacer, yo les digo que jamás he visto adentro de una organización una competencia sana. La competencia implica ganar. Y si implica ganar y me pone a competir mi jefe contra mis coequiperos, voy a ir a competir y yo voy a ir a ganar. ¿Sí? Aunque me gane después Juan Antonio o Alvin, pero yo voy a ir a ganar. Y entonces voy a competir. En lugar de haber hecho sinergia con Juan Antonio y con Alvin, empezamos a erosionar nuestros recursos con discusiones completamente estériles. ¿Sí? Por la yugular. Por la yugular. Hay una disparidad entre los pares, pues empiezan los conflictos. Tengo también desacuerdos con mi jefe y no tenemos la madurez para confrontarlo, pues empieza el conflicto. ¿Sí? No, es que me grita mucho o es que no me hace caso, se queda callado. Cuidado, revisa tu comportamiento. Es el viejo divide y conquistarás, ¿no? Sí, pero esa es la labor de la competencia. La competencia va a venir a dividirnos en nuestra organización y nos va a ganar. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado con ello. Insatisfacción con las condiciones laborales. ¿Sí? No estoy satisfecho con las condiciones. ¿Ya revisaste los básicos? Acuérdense lo que nos expresara Juan Antonio y Alvin en La Cebolla, en el centro psíquico de las organizaciones y la pirámide de Maslow, en donde tenemos niveles de necesidades. Las condiciones laborales, por ejemplo, físicas, ¿sí? Son primordiales. Revisémoslas y ahorita vamos a entrar a tips. Y otro, activismo laboral, ¿sí? Se empiezan a formar grupos, se empiezan a ver representaciones laborales y acuérdense que una representación laboral, como bien lo dijo ahorita Alvin, puede traer agendas externas que ya ni siquiera tienen nada que ver con la relación laboral que originó el conflicto, ¿sí? Para ponerle así como que la cereza al pastel. Si de por sí había variables más difíciles que resolver, ahora le estamos metiendo todavía más ingredientes. Juan Antonio. Manuel, en un resumen, todos esos conflictos son producto de un mal liderazgo. Correcto. ¿Por qué? Porque la representación laboral va a buscar igualdad. ¿Y por qué busca la igualdad? Porque dejó de haber equidad. Claro. Por parte del líder y entonces pues ya no hubo claridad. Y ahora ya no es tiempo, o sea, ya se va, acuérdense, en el conflicto, el foco ya se quitó de la objetividad. Necesito regresar a la objetividad cuando ya entré en un conflicto. Ahora, pues vamos a resolver, ¿no? Vamos a ver cómo le vamos a tener que estar haciendo. Y aquí la primera recomendación, ¿sí? Producto y titulada por Alvin Train, ¿sí? Primero que nada, revisa la cancha en la que estás jugando. No vaya a ser que estás pisando fuera de la cancha y te están marcando el origen del conflicto, ¿sí? ¿Cuál es esa cancha? Bueno, hay un giro industrial al que pertenece tu organización o un giro empresarial. Hay ciertos lineamientos organizacionales que están ahí, que están marcando ese marco de referencia dentro del cual tenemos que comportarnos. Y lineamientos gubernamentales, que pues gobierno implica el bienestar de todos. Entonces hay lineamientos para el bienestar de la comunidad. Entonces ese marco te va a decir o a marcar, que para la redundancia, los límites en los que debes de estar. Y eso puede ser el primero de los orígenes de tus conflictos. Si eso está bien, bueno, sigue adentrándote. A ver,
como dijo Juan Antonio, te lo van a decir. Es que hay percepción de favoritismo, es que hay conflictos de autoridad, es que hay conflictos con el jefe, es que hay insatisfacción de las condiciones laborales, es que ya se están generando grupos dentro de tu organización. Pues aquí te van algunos tips para empezar a revisar esto, ¿sí? En primera instancia, vámonos uno por uno, si lo tienen a bien. Número 1, busca áreas de acuerdo u objetivos nobles. ¿A qué le llamamos un objetivo noble? Aquello en el que muy difícilmente alguien te le va a poner un pero. ¿Sí? Manuel, Nadie puede estar en desacuerdo, Juan Antonio. Déjame resaltar algo del chat anterior. O sea, ese desapego a la atención o resolución del conflicto, ese desapego a los lineamientos o al giro que conforman nuestra cancha de trabajo, pueden ser fácilmente identificados con el assessment que Turing tiene para la evaluación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese foco se hace falta. ¿Sí? Esa definición es lo que ofrece el assessment, Manuel. Perdón. Correcto, correcto. Y ahorita lo vamos a retomar. Muchas gracias, Juan Antonio. Perdón, sí, Manuel. Y decíamos, en esta parte, tenemos que buscar aquellos objetivos en los que muy difícilmente va a haber controversia. Cuando vamos a hablar de elevar los niveles de seguridad o de sanidad de la organización o del área, la calidad de nuestros productos y servicios, y eso empieza a ayudar a que empiecen a haber puntos de acuerdo y no de desacuerdo. Así es, ¿sí? eso le quita el aguijón al conflicto. Correcto. Y pudiéramos decirlo. Y pone a ambas partes en plan de cooperación. Correctísimo. Y empiezas ahora sí a desinflamar al paciente, ¿no? Dices, oye, a ver, bájale tantito, mira. Y empiezas a ir en puntos de acuerdo más que en desacuerdo. Para que empecemos a practicar que sí nos podemos poner de acuerdo para empezar. ¿Sí? Segundo, hay que adecuar o mejorar el ambiente de trabajo. Es innegable que si trabajamos en aspectos concretos, ¿sí? Como condiciones físicas, condiciones técnicas, humanas y ambientales, siempre resguardando los objetivos de la empresa, nos vamos a poder enfocar mucho mejor a la resolución de los problemas, ¿sí? Inclusive, Juan Antonio. Yo sí quiero puntualizar que tuve la fortuna de manejar una operación grande, pero también tuve la fortuna de poder percibir un ambiente de trabajo agradable, ¿sí? ¿Por qué? Porque había congruencia, porque había una actitud propositiva, porque se influía en las buenas propuestas, ¿no? Pero sí, señores, se puede tener un ambiente agradable de trabajo, ya sea formal o informal. Correcto. E incluso hacer partícipe a la familia, Juan Antonio. Lo hemos visto en muchísimas organizaciones, la tuya no fue excepción, en donde incorporar a la familia para que el ambiente de trabajo sea un ambiente pues más sano, ¿sí? Más limpio, más nítido, ¿sí? Y empecemos con situaciones concretas, la iluminación, la pintura, cuestiones que le van a demostrar físicamente a la persona que estamos buscando el buen ambiente de trabajo. El buen ambiente de trabajo. Yo tuve, por ejemplo, tuve que lidiar una vez con un conflicto que se relacionaba con los breaks de baño para el personal y que eran dictaminados a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Y era, es decir, era... Y más vale que regularas tu cuerpo, ¿no? Un poco deshumano esto, pero cuando simplemente quitamos esto y dijimos, si tienes que ir al baño, te vas al baño, pero asegúrate de que tu parte de la operación
siga funcionando, nunca más hubo problemas. Claro, claro. Cambias completamente el ambiente de trabajo y empiezas a romper esos puntos de tensión para el conflicto. ¿Sí? Es que mira, Manuel, ese fondo tiene que estar llevado de que debe de tener un sentido eh, muy trascendente en el hecho. Déjenme comentarles que una experiencia que pude implementar con mucho beneficio fue que dimos la oportunidad a la gente de estudiar, ¿sí? En las plantas se daba facilidad de estudiar tu primaria, tu secundaria, tu preparatoria, y fue súper agradable el reconocer a la primera persona que bajo ese esquema se llegó a la universidad, ¿no? O sea, tremendo. Claro, claro, mira, y yéndonos en ejemplos, en una empresa de Jalisco, el jefe del área de calidad, un ingeniero industrial, entró a esa empresa siendo un analfabeta, ¿sí? Y terminando con una carrera universitaria y reconocido como un muy buen ingeniero dentro de la propia empresa, ¿no? Entonces, claro, ese es un punto importantísimo en el desarrollo y eso va eliminando posibilidades de conflicto. Pero ahora, revisa, como decía hace un momento Juan Antonio, revisa la calidad del liderazgo de tus mandos, ¿sí? Te ofrecimos en algún momento la herramienta de assessment que tiene Turning para liderazgo, en donde pues tú no puedes mejorar lo que no has medido, o sea, no puedes decir, oye, voy a mejorar esto, y en qué estatus está, a quiénes debes de apoyar, etcétera. Y la otra recomendación es, revisa bien el equilibrio entre autoridad y responsabilidad, como lo dijimos anteriormente, pero en concreto, ¿cuáles son las políticas y reglamentos que rigen este tipo de actividades que se están llevando, que te están llevando a un conflicto, a esa toma de decisiones, los esquemas de comunicación con los que estás trabajando? Ahora bien, la relación entre liderazgo y productividad tiene muchas fuentes de input. Una de ellas, Juan Antonio, estarás de acuerdo conmigo que uno de los grandes problemas es no tengo recursos. Me falta gente, me falta dinero, me falta tiempo. Mira, seré muy breve en mi comentario también por cuestión de tiempo. Sí, independientemente del tipo de empresa o negocio o servicio que ofrezcas, seguramente tienes merma, ¿sí? Reduce tu merma y de ahí obtén el recurso para seguir reduciendo la merma y creciendo. Del mismo cuero tienen que salir las correas, dicen por allá en mi rancho, ¿no? Entonces, tenemos que buscar cómo hacernos de esos recursos. Alvin, dice aquí que la falta de paciencia ejecutiva, ándale. Bueno, es cierto, aquí se refiere más a la tolerancia al riesgo y a las fallas. Para daros un ejemplo, nosotros en una época tomamos una estadística de innovación y proyectos que hacíamos y descubrimos que 1 de cada 12 lanzamientos era exitoso conforme lo que se esperaba que fuera. Los otros 11 no eran, y ni por eso parábamos de hacer lanzamientos. Claro. O bien de los proyectos de ingeniería, de los CAPEX que nosotros hacíamos, menos de la mitad de estos CAPEX se concluían en tiempo y dentro del presupuesto que se había puesto. Entonces, es decir, aquí el liderazgo requiere lo que tú llamas aquí paciencia ejecutiva, pero tiene que tener tolerancia a riesgos, tiene que tener tolerancia a que sí va a haber fallas y las vamos a vencer. Claro, claro.
las menos posibles, pero vamos hacia allá. Sí. Ineficacia de las políticas y procedimientos. En muchas ocasiones decimos, es que por política tú no te puedes estar comunicando con tu computadora. Yo creo que ahorita no podríamos estar en contacto, gente prácticamente de toda América, en este webinar, si todavía existiera esa política. Una falta de equidad que la vimos con profundidad. Esto trae problemas. Y lo que dijimos en la sesión de la semana antepasada, confundir ser jefe con ser líder. El hecho de que te nombren jefe ya no te da todavía el carácter de líder. Tienes que trabajar profundo en ello, Juan Antonio. El líder da equidad, el jefe da igualdad. Exacto, exacto. ¿Sí? Y la última de estas relaciones, la falta de seguimiento. Desafortunadamente somos 3 veces malos, dándole seguimiento. Creemos que porque ya dimos una orden, esta se va a seguir y no es cierto. No tenemos los esquemas, los foros, las mecánicas para estarle dando seguimiento. Entonces, con esto quisiéramos haberte dejado una panorámica de por qué se conflictúan las relaciones en la empresa y algunos de los tips. Alejandro, Juan Antonio, Alvin, muchas gracias. Dejamos en voz de Alejandro la sesión. Muchísimas gracias. Gracias. Ustedes. Caballeros, pues muchas gracias por lo que nos compartieron el día de hoy. No me queda más que agradecerle a nuestros participantes quienes nos acompañaron a lo largo de esta sesión, su presencia, y recordarles que este próximo viernes volvemos a tener una mesa redonda. Es muy importante, va a ser muy rico que nos envíen sus dudas, sus comentarios, las preguntas que quisieran que los panelistas hablaran durante el viernes. El correo al cual nos pueden hacer llegar sus preguntas es redes@turning.com.mx. Lo repito, redes@turning.com.mx. Y bueno, hemos estado recibiendo las semanas pasadas sus preguntas. Nos encantaría recibirlas esta semana encauzado al tema que estamos discutiendo, que es la resolución de conflictos personales y laborales con repercusión en productividad. Quiero también dejarles por aquí una pequeña encuesta que agradeceré nos hicieran favor de llenarla para poder mejorar las sesiones futuras de A Ganarle el COVID. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes. Síganse cuidando mucho. Mantengamos los cuidados necesarios para evitar el contagio. Cuídense mucho, bendiciones en sus casas y hasta el viernes. Alvin, Juan Antonio, Manuel, muchísimas gracias de todo corazón. Cuídense mucho. Muchas gracias. Nos vemos el próximo Muchas gracias, viernes. Alejandro. Gracias.